Pero déjame decirte que en la iglesia primitiva había problemas también. Lo que pasa es que el cristiano maduro, escúcheme, o la persona que se considera madura, que es cristiano de verdad, automáticamente le viene proceso, prueba, problema, percance, dificultad, lo que sea que le llegue. Ellos saben lo que tienen que hacer, qué es lo que Dios quiere que yo haga, qué es lo que yo puedo hacer para subir de nivel. Dios me está procesando. Cuando yo estoy en un desierto, Dios lo está procesando y ellos lo entendieron. Porque no importa cuál tenía hambre, no miraban si era fulanito o mengano, ellos dedicaban y se ponían de acuerdo todo y no decían, ay, pero este nunca tiene, este siempre tiene problemas. Ellos se dedicaron a vivir en una comunidad unida. Ellos se dedicaron a trabajar exactamente para apoyarse uno a otros. Si alguien tenía el carro dañado, Robert, ellos no esperaban 3 y 4 meses para ir a arreglárselo. Ellos se lo arreglaban de una vez. No, eso es una puya. Ellos se lo arreglaban de una vez. En la iglesia primitiva se trabajaba y ellos tenían la misma visión. Cuando al pastor le dolía una uña, a mí me dolía esa uña. Cuando el hermano no había comido, el otro no había comido y sentía lo que pasaba. Por eso el varón dijo, cuando tenían un becerrito o lo que sea, lo vendían y entre toditos se resolvían. Hasta ahí vamos bien. El otro punto era que tenían una adoración sencilla. El varón tomó eso en cuenta ahorita. Una adoración sencilla y ahora tenemos problemas cuando nos subimos al altar. Queremos buscar la mejor camisa. Y escuche. Ahora estamos buscando que si no es una canción, aleluya, si no es una canción de Barak, si no es una canción de Marcos Brunet, si no es una canción de tal persona, yo no me pongo a orar. Si cuando yo llegué a la iglesia no estaba dirigiendo fulanito o mengano, yo no me pongo a orar y no me gusta lo que estoy orando. Ahora se usan muchísimas cosas, pero era una adoración sencilla. Se reunían en casa porque no había templo como ahora, había persecuciones y cuando se reunían el pasito comenzaban a estudiar lo que Jesucristo había dejado. Comenzaban tranquilitos, sin presión y sin decir porque tú cantas más lindo, porque tú cantas más feo. Ellos oraban fervientemente, como lo estamos haciendo ahora, por lo menos por fe. Pero ellos sufrieron persecución y es lo que nos está faltando, yo creo. Es difícil decirlo. Ellos sufrieron persecución, oposición y lamentablemente los romanos, como decía el mismo varón, comenzaron a oprimirlos, a caerlos atrás. Y ellos lo único que hicieron, porque ellos oraban, ellos leían la Biblia, ellos estaban en lo que tenían que estar, que su fe se fortalecía. Su fe se comenzó a fortalecer a través de que lo estaban persiguiendo, a través de que lo estaban haciendo lo que estaban haciendo. El cristiano maduro, escúcheme, o la persona que se considera madura, que es cristiano de verdad, automáticamente le viene proceso, prueba, problema, percance, dificultad, lo que sea que le llegue. Ellos saben lo que tienen que hacer, qué es lo que Dios quiere que yo haga, qué es lo que yo puedo hacer para subir de nivel. Dios me está procesando. Cuando yo estoy en un desierto, Dios lo está procesando y ellos lo entendieron. Ellos entendían eso y eso hizo que se multiplicaran más, eso hizo que ellos buscaran más, eso hizo que ellos comenzaran a ser los cristianos que tenían que ser o que nosotros deberíamos de ser. La Biblia habla que ellos estaban enfocados en la predicación. Como ahora. Estaban enfocados en hablar la palabra de Dios donde quiera que estaban, como usted lo hace con su vecino, como usted lo hace con sus hijos. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. El vecino lo hace, pero debería. Ellos estaban predicando a tiempo y afuera de tiempo. Ellos no les importaba si era primo, ellos no les importaba si era tío. Ellos decían, hay un Salvador, hay alguien que nos puede salvar y que te puede salvar. Busca de Jesucristo. Y comenzaban a hablar de la resurrección de Cristo y enseñaban lo que había. Pero también había un liderazgo apostólico. Había un liderazgo que estaba claramente preparado para enseñar gente. Y yo sé que aquí, que en esta casa, yo sé que en la casa donde tú te congregas, hay gente que está preparándote, que está enseñándote. Pero hay un problema con el liderazgo apostólico. Te enseñamos, te mandamos, te decimos que lo hagas. Pero la expansión misionera, que es otro punto, te toca a ti. Porque dice la
conmigo, a quien le toca predicar, escúcheme, a quien le toca predicar, a quien le toca predicar, es a mí, dígalo creyendo, es a mí. Y algunos tenemos miedo, algunos tenemos vergüenza, algunos tenemos cualquier tipo de problema, y eso es lo que habla la iglesia primitiva. Eso es lo que enseña la iglesia primitiva. Pero hay un problema, Robert, y es lo que yo quiero tratar en esta noche. Gloria a Dios. Nosotros nos hemos enfocado, los cristianos de los 70, de los 80, de los 90, los cristianos de por ahí, nos hemos enfocado en enseñarle al mundo, varón, que la iglesia es un cordel para comenzar a presentar a los santos. Nos fijamos y comenzamos a hablar de la iglesia primitiva y hablamos de todo lo que está pasando aquí. Nos importa y hacemos énfasis en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que está pasando, pero había problemas. Y yo quiero hablar con alguien ahora que entienda que aquí no es para estar modelando lo que son más santos. El que sea santo tenga cuidado, porque aquí nosotros vinimos a santificarlo, vinimos a buscar a un Dios. Usted vino a santificarse y a entender que usted es un pecador, que no importando lo que usted haga, Dios lo perdona, que no importando lo que usted haga, es tiempo de que usted abra la mente y diga, pero fulanito y fulanita son pecadores también igual que yo. Aquí no hay santos. Estamos creyendo que somos los más santos. Yo no cumplo con ninguno de los problemas. Nunca me han puesto disciplina, decía el pastor. Nunca he tenido problemas con esto o aquello. Yo quiero decirte que en la iglesia primitiva había problemas. En la iglesia primitiva, aunque no se habla mucho de eso, también había problemas. Y contigo quiero hablar en esta noche. Quiero enseñarte que es tiempo de que muchos vuelvan atrás. Porque lo estamos descarriando, lo estamos desviando, porque nos dicen tiene que seguir la senda antigua, tiene que ir a la iglesia primitiva. Pero déjame decirte que en la iglesia primitiva había problemas también. Lo que pasa es que los problemas que había en la iglesia primitiva se trabajaban. Los problemas que había en la iglesia primitiva, el pastor, el líder, Pablo, Pedro, cualquiera de ellos, buscaba la forma sabiamente en código, en medio de códigos, decirle hay un problema aquí. Donde yo leí decía lo mismo. Y yo quiero comenzar a mencionarle varios de esos problemas, porque cuando Pablo habla en Romanos, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe. ¿A qué se refiere? Había gente que se estaban subiendo, había gente que creía en la gran cosa, y eso era en la iglesia. Y eso era en la iglesia. Cuando la palabra de Dios habla en Filipenses 4:2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿A qué se refiere? Había problemas, había un choque, había algo. Entonces él no le ponía importancia, le ponía importancia, pero no lo hacía como lo hacemos hoy, que nosotros los de la casa comenzamos a decir, pero si tú supieras lo que hizo fulanito, si tú supieras lo que hizo Eustaquio, no se menciona más, no se menciona en los mensajes, no se menciona a cada rato que Jesús pecó, que Jesús metió la pata, que Jesús hizo eso. Simplemente de vez en cuando se le mencionaba para que no hubiera problema. La Biblia también enseña claramente en Gálatas 2:4 que Pablo hablando diciendo que había falsos hermanos en la iglesia. Así pasa ahora, había falsos hermanos, como pasaba allá, también pasa ahora. Gente que están aquí para ver cuando el pastor meta la pata, para ver cuando el pastor le diga algo feo a la pastora o a su esposa, para ver cuando el hermano meta la pata. Habían falsos hermanos. Filipenses 2:21 habla de que la gente seguía sus propios intereses, que la gente estaba buscando lo suyo, la mayoría, como cuando Jesús andaba atrás, un grupo andaba detrás de los panes y los peces. También habla de lo mismo. Cuando Pablo le dice, por eso mando a Timoteo y a Epafrodito, porque no tengo a nadie más, porque solo buscan su propio interés. La Biblia también habla en 1 Corintios 3:1. Pablo dijo, os tengo que hablar como a carnales. ¿Por qué? Os tengo que hablar como carnales, porque ustedes lamentablemente no son espirituales. Y eso pasa ¿dónde? ¿Eso está pasando dónde? Cuando habla en Hechos 6:1, los discípulos se estaban multiplicando, los discípulos estaban y se estaban llenando mucho porque estaban predicando,
Ellos estaban haciendo lo que Dios les mandó a hacer, que es lo mismo que nosotros deberíamos de estar haciendo. No haciendo grupitos, no haciendo que dos y dos. Y yo me pongo contento por lo que tú me estás diciendo. Ellos estaban trabajando, y el que trabaja recibe, el que trabaja cobra. Si usted no sale a predicar, si usted no sale a buscar de Dios, lamentablemente usted no va a avanzar. Lamentablemente la iglesia no se va a llenar, porque nosotros creemos que los apóstoles tenían que ellos comenzar a multiplicarse. Ellos iban, se plantaban en un lado, ponían una iglesia, y los que estaban ahí se comenzaban a multiplicar. Las ovejas son las que se multiplican, no solo los pastores. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero estamos más enfocados en que el pastor es que tiene que hacerlo, el líder de que sí o qué. Y eso es lo que está trayendo problemas. La Biblia también habla en 2 Corintios 5:20 que Pablo le escribe para que se reconcilien con Dios. Y si Pablo le dice que se reconcilien con Dios, es porque están desreconciliados, tienen problemas, están desconectados, que es lo que Dios quería, que es lo que ellos querían, y había un descontrol. También dice en 1 Corintios 5:1, y este es el que más me duele, porque ahora voy a hablar con los que somos líderes, los que estamos en la iglesia dirigiendo, gente que vemos que hay cosas malas en la iglesia, y nos quedamos callados porque ese que diezma mucho, y nos quedamos callados porque ese que da mucha ofrenda, porque ese que llega a tocar mi barrio, porque ese que siempre está dispuesto para cantar, ese que siempre está dispuesto para tocar el instrumento, y por eso nos quedamos callados. Pablo dice, ustedes saben que aquí hay gente que se están acostando con la mujer de su padre y lo dejan pasar por alto. ¿Y eso era dónde? ¿Dónde? Tesalonicenses 4:13 habla claramente que ellos, y eso es una desorganización, creyendo y esperando que Jesucristo venía pronto. Y eso fue donde en la iglesia primitiva dejaron los estudios, los trabajos, dejaron todo, y eso no está bien. Hay que tener cuidado con lo que están haciendo, y eso pasó en la iglesia primitiva. Pero yo quiero explicarte, me queda un minuto, yo quiero explicarte claramente que todo lo que pasó, la palabra en la iglesia primitiva, es para que tú entiendas, para que yo entienda que mis ojos deben estar puestos solamente a Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Yo tengo que soltar lo que está haciendo el hermano, yo tengo que soltar lo que están haciendo allá atrás, o lo que se hizo o lo que no se hizo. Hay que tener en cuenta que desde el principio ya había problemas, porque la palabra dice que en Génesis 6 Dios se conflictó, se arrepintió de haber creado al hombre, porque ponía al hombre, le daba vuelta para todas partes con los ojos cerrados, y le decía, ¿para tú vas a coger? ¿El malo o el bueno? Y se iba para el lado malo, y le daba vuelta de nuevo, y para dónde va. Y los designios del hombre eran de continuo al mal, le gustaba más lo malo. Desde el principio el problema. Entonces usted y yo debemos de comenzar a entender qué es lo que Dios quiere. Siempre ha habido envidia, siempre ha habido disensiones, siempre hay gente que está allá afuera, está allá sentada y dice, pero lo que el pastor está enseñando no es así, pero lo que el pastor está diciendo no es así. Ay, pero la pastora se cree que ella es la última Coca-Cola del desierto. Ay, pero la presidenta de la dama, yo no sé, ella cree que canta mejor que todo el mundo, pero él tocando, téngase cuidado. Esos roces, esos problemas han venido desde el principio, pero es para que usted entienda que nosotros estamos aquí única y exclusivamente para adorar a Dios, única y exclusivamente para exaltar el nombre de Dios, única y exclusivamente para entender que no importa lo que haya pasado para allá atrás, yo tengo que ser diferente yo. Gloria a Dios. Dios me bendiga. La persona que